Dios les bendiga. Está de más decirles que estoy feliz de estar aquí otra vez. Los jueves, señores, son días que yo me siento muy bendecida y agradecida del Señor por poder reunirme con ustedes. Realmente, realmente. Y no importa lo difícil que haya sido el día, saber que voy a estar con ustedes reunida me pone muy feliz. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad, esta nueva semana, Señor, que tú nos brindas el privilegio de poder aprender de ti, de poder conocer tu palabra, de poder meditar, Señor, en ti, en tu fidelidad, en tu bondad, en tu amor, en tu carácter perfecto. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos que el estudio de la palabra tuya, de tu palabra, Señor, sea como un espejo en el cual nos miremos y una vez identifiquemos aquellas cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar, pues tengamos la humildad, la sencillez de corazón y el suficiente amor a ti como para estar dispuestos a modificar nuestra conducta y a cambiar, Señor, cualquier acción nuestra que pueda ofenderte. Te amamos, Señor, y nuestro deseo es aprender de ti, conocerte más para amarte más y adorarte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De repente, se me ha entrado una tos. Bien. Bueno, yo estoy feliz, emocionada, porque hoy vamos a dar inicio al libro de Números. Señores, Números es un libro que para muchos resulta un tanto aburrido. Yo sé que ustedes ya iniciaron la lectura de Números y quizás encontraron muchos nombres, muchas cantidades, y posiblemente alguno de ustedes dijo, ay, pero cosa tan, como tan repetitiva, tan cansona, ¿verdad? Es posible. Sin embargo, hoy vamos a ver que a pesar de ser un libro que, como su nombre lo dice, contiene muchos números, muchas cantidades, muchos conteos, muchas repeticiones, la palabra de Dios es perfecta y cada cosa en la palabra de Dios tiene la intención de edificarnos, tiene la intención de corregirnos, de enseñarnos y de mostrarnos a Cristo. Recordemos esto, que cada libro de la Biblia nos muestra a Cristo, apunta hacia la venida, la venida de Cristo Jesús, del Mesías. Así que eso ya ustedes lo saben. Paola anda por aquí, no sé si ya haya tenido la oportunidad de conocer nuestro sistema de estudio. Nosotros leemos un libro tenemos la responsabilidad de leer un libro cada semana. Eh, Tenemos la responsabilidad de estudiar materiales adicionales que suministramos. Nos reunimos semanalmente para poder estudiar ese libro, escuchar una explicación y también respuestas a cualquier inquietud que surja. Y bueno, esto es un curso, señores, con un sistema, un programa. Tiene una fecha, tuvo una fecha de inicio, tiene una fecha de final, tendrá una graduación. Estamos evaluando la posibilidad de hacer dos graduaciones, una para, para aquellos que completen en la voluntad de Dios el Antiguo Testamento y luego otra para la segunda etapa del Nuevo Testamento. Eso lo estamos evaluando porque estamos viendo la viabilidad de esa idea. Bien, seguimos. Números. Así que como siempre saben,
Biblia en manos, que vamos a iniciar. Y les sugiero, porque esta clase va a estar demasiado interesante, que agarren su libretica, su cuadernito, su lapicero, se concentren, aléjense de distracciones, porque esto va a estar ardiente. Fuego. Bien. Haremos una especie de, um, digamos que de entrada al libro de números para estudiar unos términos que son muy importantes. Son términos acerca de la obra salvífica de Cristo. Son términos que ustedes van a estar escuchando en prédicas, en mensajes cristianos. Quizás no lo encuentren, eh, eh, bueno, sí, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, sí. Y es bueno que vayamos entendiendo cómo esos términos, qué significan y cuál es el significado más allá del término eh, de la sintaxis, más allá de eso, sino lo que significa para nosotros como cristianos y qué impacto esos términos tienen en la obra de Cristo. Así que esa será la primera parte, o sea que no vamos a entrar de lleno en números, sino que haremos esa pausa, ese, no sé cómo llamarlo, como esa entrada para hacer, no sé cómo llamarlo, pero digamos que es una entrada para entender los términos propiciación, que seguro lo habrán escuchado, expiación, redención y remisión. Son 4 términos que apuntan hacia la obra de Cristo y que se escuchan mucho en los mensajes, en las prédicas, en los sermones. Hablan mucho de la redención, hablan mucho de la expiación del pecado, de la remisión del pecado. Y es probable, bueno, me consta que hay muchos cristianos, incluso de muchos años en el cristianismo, que no conocen del todo el significado de esos términos. Y yo no quiero que eso pase con nuestra clase. Quiero que desde el principio entendamos, comprendamos y sepamos aplicarlos. Entonces, luego de entender esos 4 términos, vamos a dar entrada ya al libro de números con los aspectos generales. Hablaremos de el primer censo que se le hizo al pueblo de Israel por mandato del Señor. Luego vamos a ver cómo se organizó el pueblo para continuar eh, su viaje por el desierto. Ya ellos habían salido del desierto, así que debían ya ir avanzando hacia la tierra prometida y el Señor los organizó y les mostró la manera correcta en la que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y todo el libro de Números nos habla de un Dios de orden. Génesis nos habló de un Dios creador, de un Dios sustentador. Éxodo nos habló de un Dios que nos libera, que quiere vernos libres de la esclavitud. Levítico nos habló, ¿se acuerdan? De un Dios santo y que espera que seamos santos también. Ahora llegamos a Números y encontramos a un Dios de orden. Ya veremos la cantidad de veces que Dios muestra su carácter organizado. Veremos el tema de reservados para Dios. Ahí hablaremos de los levitas que fueron reservados de manera exclusiva para el servicio a Dios. Y bueno, arrancamos. Esto es la primera parte porque tendremos varias clases. Uepa, tendremos varias clases para ir desmenuzando y comiéndonos a números. Números. Aquí arrancamos, señores. Prestemos atención. Números, términos importantes. Terminología importante de números. Hasta este punto de nuestro estudio sistemático de la Biblia, ya sabes
que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, apunta hacia la imagen, obra, pasión, muerte y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Es probable que ya hayas escuchado términos como expiación, propiciación, redención y remisión, que forman parte de la obra salvadora de Cristo y del vocabulario teológico. Es importante que, que no comprendas de todo. Okay, perdón, ahí se me fue una palabra que no iba. Es importante que comprendas el significado de estos términos, la diferencia entre ellos y la manera como impactan sobre tu fe y sobre tu salvación. Para iniciar con la explicación de estas terminologías, debemos entender que Dios siempre, y eso es una verdad, señor, que tenemos que tener muy presente, Dios siempre está airado contra el hombre. No nos dejemos engañar, Dios es amor, Dios ama a todos, Dios no le importa tu pecado, Dios ama al pecador, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios siempre está enojado, airado contra el hombre. Recordemos esa palabra, ira. Airado viene de ira. Dios siempre está en ira contra el hombre pecador. Dios es enemigo del hombre impío. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que él mismo hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla, dice Salmos 7, 11, 16. Pero fíjense aquí, la primera parte de la cita dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. No una vez al año, no de vez en cuando, todos los días. Si no se arrepiente, o sea que ahí entra la gracia, la misericordia del Señor. Si él no se arrepiente, entonces vendrá la justicia del Señor sobre él. Así que el cristiano no le pide a Dios que sea justo con nosotros, porque si él fuera justo con nosotros, nos pagara de acuerdo a todo nuestro pecado. Nosotros le pedimos misericordia, que nos dé la oportunidad de arrepentirnos y que nos vea con misericordia. Dios, y esta parte es interesante y es importante que la entendamos, solo puede relacionarse con aquello que es santo y puro. Ustedes recuerdan que en Levítico hablábamos acerca de que lo santo no se puede unir a lo contaminado porque entonces deja de ser santo y deja de ser puro. ¿Se acuerdan, verdad? Eso lo hablamos. Que si tenemos algo puro y lo unimos o lo mezclamos con algo contaminado, inmediatamente ya pierde su pureza. Esa es la razón por la que el Señor, que es santo y puro, no puede relacionarse con la impiedad, con la suciedad, con el pecado, con lo impío. Entonces, precisamente esa es la causa por la que Cristo tuvo que venir y morir, para que Dios recibiera su vida a cambio de nuestra salvación. A partir del sacrificio de Cristo, nosotros podemos reconciliarnos, relacionarnos con Dios y cubrir nuestros pecados con la sangre de Cristo. Seguimos siendo pecadores, pero por la sangre de Cristo, Dios nos mira como limpios, como justos, como puros, porque ya Cristo nos purificó a través de su sacrificio. Esa es la importancia de la obra de Cristo, que nos permite ahora relacionarnos con Dios.
Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros, dice Romanos capítulo 3, verso 23. Entonces aquí resulta que Dios tenía en el plan del Señor, había un objetivo, pero frente a ese objetivo había un problema. Un momentito, un momentito. Perdónenme. Entonces, había un objetivo, pero frente a ese objetivo del Señor había un problema. Había algo que trancaba el juego. Así que había que buscar una solución a ese problema. Esa solución conllevaba una acción para luego obtener como resultado el logro del objetivo principal. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, Dios creó al ser humano para tener una relación de amor con el ser humano. Ese era el objetivo del Señor cuando nos creó. Relacionarse con nosotros y tener una relación de amor. Yo siempre digo que los que somos padres entendemos perfectamente eh, esa, digamos que ese objetivo, lo entendemos fácil, porque cuando tú dices, yo quiero un hijo, tú no piensas en que tienes que pagarle el colegio, que tienes que comprarle pampers, que tienes que aguantarle malcriadeza, que luego el muchachito puede salir desobediente. Tú no piensas en nada de eso. Tú solo piensas en tener un bebé y poder darle todo el amor que tú puedes darle. Relacionarte en amor con esa criatura. Eso, sí, 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 yo pienso que hasta ahí Dios puso parte de su carácter en nosotros, que nos hace desear tener hijos para nosotros brindarle amor a ese ser humano. A veces sin importar si ese ser humano es agradecido, si no es agradecido, si se porta bien, si no se porta bien. Al final de cuentas, nosotros lo queremos para darle nosotros amor, cuidado y protección. Qué bonita forma de comprender el carácter amoroso de Dios, ¿eh? Que nos creó para eso. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Para darnos amor, para relacionarse con nosotros y tener una relación amorosa, para suplirnos, para bendecirnos. Qué hermoso, ¿eh? Qué bello. Pero había un problema y es que es imposible que el hombre impío y pecador, ya después de la caída, se acerque a ese Dios santo. Ese era el problema. Yo creé a este ser humano para relacionarme en amor, pero él cayó en pecado. Entonces ahora mi objetivo principal se ve dificultado. La solución, bueno, el Señor dijo que el pecado conlleva muerte, así que hay que morir. Y la única manera de poder tener una relación constante de amor con Dios, sin tener que esperar, poder encontrar una cabrita y poder ir a donde el sacerdote y llevársela, era que llegara un sacrificio tan valioso que pudiera equivaler o digamos que pudiera satisfacer el requerimiento del Señor sin necesidad de que cada año vayamos a llevar animalitos. O sea, yo no sé si estamos entendiendo, no sé si estoy transmitiéndoles lo inmenso que debía ser ese sacrificio.
Porque si yo duraba 40, 50, 60 años de vida y cada año tenía que ir a llevarle al Señor, o cada vez que yo pecaba, tenía que ir a llevarle al Señor un animalito, multipliquemos en promedio, ¿verdad? ¿Cuántos animalitos una sola persona iba a llevar en su vida? Entonces, ese sacrificio que sustituyera a esos animales debía ser inmenso, debía ser grande, que pudiera abarcarlos a todos y satisfacer la ira de Dios. Así que, ¿cuál era la resolución? Un inocente, o sea, alguien que nunca haya pecado, debía morir y pagar el precio del pecado. Acción. Cristo vino y mediante su sacrificio nos reconcilió con el Padre. El inocente pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Resultado, ahora todos los que acepten ese regalo de la salvación que Cristo nos dio serán justos, santos y dignos de acercarse al Señor a través de Cristo. Qué inmenso, qué hermoso. Qué hermoso. Perdónenme. Bien, seguimos. Así que nos encontramos con el primer término, propiciación. ¿Qué entendemos cuando decimos que Cristo es nuestra propiciación? Ya sabemos que Dios está enojado contra el hombre todos los días. El Señor no tolera el pecado, le ofende, le indigna, le repugna. La ira, y recordemos esa palabra, ira, la ira de Dios está contra el pecador. Yo no sé si ustedes han tenido momentos de ira. Recordemos cuando esos momentos de ira, que tú, es como que, ay, Dios nos libre. Recuerda, porque una cosa es un enojo, una cosa es como que nos sintamos irritados en algún momento, pero la ira es otra cosa. La ira es otro tema. Y así airado está Dios con el pecador todos los días. La ira de Dios está contra el pecador. Y para calmar esa ira, debe pagarse el precio del pecado, que es la muerte. Solo con la muerte y el derramamiento de sangre se puede aplacar la ira de Dios contra el ser humano. No, a Dios no le podemos ir con un simple perdón o un simple yo no lo vuelvo a hacer. No, no, no. Lo que Dios pidió fue muerte. Muerte. Para calmar mi ira debe haber muerte y debe haber derramamiento de sangre. Debe haberlo, porque así lo pidió Él. Las consecuencias del pecado es muerte. Así que, antes de Cristo, quien pagaba era un animalito. Pero esto era insostenible y nos esclavizaba a constantes rituales. Éramos esclavos de esos rituales. Era necesario un sacrificio que fuera lo suficientemente valioso y precioso para cubrir el precio de toda la humanidad, tanto de los que estaban vivos y de los que habrían de vivir. Piensen en eso, en que el sacrificio de Cristo cubrió toda la humanidad presente y futura. Ese precio solo lo podía pagar el mismo Dios mediante su encarnación. Dios no pasará por alto nuestras rebeliones. Su justicia demanda la muerte como paga del pecado. Quienes creen de todo corazón en el sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar salvación, obtienen esta bendita propiciación. De esta manera ya no estamos bajo la ira de Dios. Sin propiciación, ningún hombre puede ser salvo. Vamos a explicarlo un poquito más sencillo. ¿Qué es la propiciación? Es el aplacamiento de la ira de Dios mediante la muerte y el derramamiento de sangre. Antes, ese aplacamiento de la ira de Dios lo realizaba un corderito, un animalito. Llevaban ese corderito ante el sacerdote, lo mataban, derramaban su sangre y ya la ira de Dios contra esa persona pecadora se aplacaba.
Eso era propiciación. Ese corderito propiciaba, era la propiciación del pecado de esa persona. Ahora Cristo es nuestra propiciación, porque a través de su muerte, del derramamiento de su sangre, se aplaca la ira de Dios contra nosotros. Así que propiciación, si están anotando, espero que sí, es igual a aplacar la ira de Dios a través de la muerte y el derramamiento de sangre. Bien, entendimos en la primera, bueno, voy a asumir que entendimos, por lo menos explicamos el primer término. Segundo término, Cristo es nuestra expiación. Vamos a entender la palabra expiación. La palabra expiación es sinónimo de cobertura. En el contexto cristiano, Cristo nos expió al cubrir nuestro pecado para que Dios, cuando nos mire a nosotros, no vea nuestra corrupción y nuestra maldad, sino que vea el sacrificio de su Hijo Jesús. Para una mejor comprensión, recordemos aquel corderito, vamos a recordar a ese corderito que tuvo que morir para poder vestir con su piel la desnudez de Adán y Eva. Recuerden que Dios le hizo vestimenta a Adán y a Eva, así que tuvo que haber muerte para tomar la piel de ese animalito, o quizás varios animalitos, y poder vestir a Adán y a Eva. Luego que pecaron y quedaron avergonzados y descubiertos, sin cobertura de Dios. Porque el pecado genera en nosotros vergüenza. Y es como que si nos sintiéramos desnudos, sin esa cobertura de Dios. Con la piel de aquel cordero, Dios mismo les elaboró vestidos para cubrir sus cuerpos y que pudieran acercarse a Dios sin vergüenza por su desnudez, sin culpa. Eso es lo que hace Cristo. Cristo nos viste con su sangre, nos cubre, nos brinda cobertura, ya no estamos desnudos, ya no estamos avergonzados, ya el pecado no genera en nosotros vergüenza. El ser humano no puede acercarse a Dios debido a la vergüenza, debido a su culpa, debido a la inmundicia de sus pecados. Pero cuando el ser humano se viste con la cobertura de Cristo, puede acercarse confiado en el perdón, en la misericordia y en la gracia de Dios. El Señor nos mira y ahora, gracias a la expiación de Cristo, observa a su Hijo amado, cubriéndonos de la ira de Dios. Dice Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ese cubrir pecados es lo que se llama expiación. Cristo nos cubre de toda la inmundicia, de todo el pecado y nos permite vivir sin culpa. El cristiano no vive con culpa ni vergüenza de lo que hice, que yo era, que yo hice, que yo... No, ya no, porque ahora Cristo quitó mi vergüenza, me cubrió. Veamos el caso de Isaías, un caso muy interesante. El profeta Isaías. Resulta que Isaías sintió vergüenza cuando escuchó el llamado de Dios. Dios lo llamó, Isaías, pero él sintió una vergüenza. ¿Y ustedes saben por qué él sintió vergüenza? Por el pecado que había en él. El pecado le impedía relacionarse con Dios de manera abierta y confiada, porque él tenía vergüenza. Fíjense lo que Isaías le dijo a Dios cuando Dios lo llamó. Ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Fíjense por qué él tenía temor. Él tenía temor porque él decía, es que yo soy un hombre de labios impuros y habito en un lugar, en un ambiente donde todos aquí también somos de labios impuros. El pecado le generaba
vergüenza, temor. Él no podía acercarse al Señor por esa vergüenza. Así que, ¿qué hace Dios para poder relacionarse y conversar tranquilamente con Isaías? Bueno, entonces Dios se aseguró de quitarle la vergüenza, porque el Señor sabe que desde el principio la vergüenza nos ha alejado de Él. Así que Dios quita la vergüenza de Isaías. Dice así, entonces uno de los serafines voló hacia mí, narra Isaías. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Qué hermoso, ¿eh? Es como que, ok, eso es lo que te aleja de Dios, eso es lo que te hace sentir vergüenza. Te voy a quitar la culpa y a perdonar tu pecado, dice el Señor. Entonces, ahora Isaías puede relacionarse con Dios sin culpa ni vergüenza. Isaías narra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Oigan, qué diferencia de reacción. Primero él quería como esconderse, él no podía creer que él estaba hablando con Dios, se sentía avergonzado. Y luego que el Señor quitó su vergüenza, él dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Es decir, se puso adelante, aquí estoy. Qué hermoso. Él tuvo seguridad en la misericordia de Dios hacia él. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Ahora el cristiano, cubierto por la sangre de Cristo, ya no siente culpa ni siente vergüenza y se para en la brecha y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo hago. Y cuando alguien que nos conoció desde hace muchos años y que conoce nuestro pasado, nos quiere recordar lo que hicimos, lo que vivimos, entonces nosotros le recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y le decimos, no, en mí ya no hay vergüenza porque Cristo me ha brindado cobertura, me ha vestido con su sangre. Qué hermoso es la expiación, ¿no? Alabemos al Señor por esa expiación que nos cubre, que impide que el enemigo venga a hablarnos de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste, de lo que, mira, como tú, después de lo que aquello. No, 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 espérate. Cristo me ha cubierto. Él es mi expiación. Así que vamos a hacer un resumito. Estábamos hablando de la propiciación. Aprovecha que Lina se integró reciente. Y dijimos que la propiciación es la acción de aplacar la ira de Dios mediante la muerte y derramamiento de sangre. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él tranquilizó, aplacó la ira de Dios contra nosotros. Y después que aplacó la ira, entonces nos brindó a nosotros seguridad y cobertura para quitar de nosotros el sentimiento de vergüenza y culpa. Un cristiano no puede vivir con sentimiento de culpa ni de vergüenza, porque eso significa que no ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en su vida. Y Cristo es nuestra redención. Redención es la acción de liberar, rescatar y adquirir. Es la compra que se realizaba de un esclavo o de un desprotegido. Recordemos a los niños primogénitos que el Señor pedía como ofrenda en Éxodo. El Señor decía, tienes que entregármelo a mí. O en su lugar, podían ser redimidos por un ciclo de plata. Es decir, se debía pagar un precio simbólico para su adquisición. De esa manera los niños eran rescatados de la muerte, porque cuando Dios decía, tienes que sacrificármelo, tienes que entregármelo, se refería a matarlo literalmente. Era matarlo. Pero como como era algo simbólico, realmente no era el plan de Dios que mataran a sus hijos, el Señor dijo, pero debes
tienen, mejor dicho, tienen que redimirlos con un ciclo de plata. Y así esos niños vuelven, son rescatados de la muerte y vuelven a ser propiedad de sus padres. Eso apuntaba, la idea era apuntar hacia Cristo, ¿eh? El ser humano era esclavo del pecado. Para ser libre, alguien debía pagar por él, liberarlo y luego adquirirlo. Para que hoy seamos libres de las cadenas del pecado, Jesús nos rescató y adquirió con el precio de su propia vida el más alto precio que alguien puede pagar. Ahora, como Cristo nos compró, le pertenecemos a Él. Esa es la razón por la que lo llamamos nuestro Señor. Cristo nos redimió, es decir, nos liberó y nos compró. Ahora somos esclavos de Cristo y vivimos para servirle y obedecerle, sabiendo que antes obedecíamos a la carne, al mundo y al pecado, lo que nos acarreaba muerte y dolor. Ahora obedecemos a Cristo, lo que nos lleva a una vida abundante de gozo y paz. Dice Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes fueron comprados por precio, lo que significa es, ustedes fueron redimidos. Glorifiquen a Dios porque ustedes son de Dios. Porque ahora, como Él los compró, Él los redimió, ahora ustedes le pertenecen. Y realmente eso es histórico también. Eh, cuando en la época de los esclavos, de la esclavitud, eh, podía llegar alguien, pagar el precio de un esclavo y luego entregarle carta de libertad y decirle ya, ahora eres libre, yo pagué por ti, yo te compré y eres libre. Lo que generalmente hacía ese esclavo es que se ofrecía de manera voluntaria a servir a esa persona que le liberó. Ya no bajo la opresión, sino por amor, por agradecimiento, y entonces pasaba a ser servidor de quien le redimió. Así se representa la obra de Cristo en nosotros. El Señor pagó con su vida nuestra libertad. Ahora nosotros le decimos a Él, Señor. Ahora vivimos para Él, vivimos para obedecerle, vivimos para amarle, porque sentimos gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Así que redención es igual a pagar el precio de nuestra libertad. Continuamos. Cristo es nuestra remisión. El sustantivo remisión deriva del verbo remitir, el cual significa enviar a alguien o a algo hacia otra parte. En las oficinas se usa mucho. Te remito a este documento, te remito a tal persona. Un ejemplo, el doctor remitió la muestra al laboratorio. ¿Qué significa? Que el doctor tomó la muestra y la envió al laboratorio. Es decir, ya no está aquí, está allá. El verbo remitir también hace referencia a la acción de perdonar, de levantar un castigo o liberar de una obligación. Ejemplo, el estudiante quedó remitido del castigo. Se le remitió la pena. Es decir, se le movió la condena, se le movió la pena, se le movió el castigo y ya no está aquí. Se borró, se levantó ese castigo. Dentro del vocabulario salvífico, el término remisión hace referencia a la acción de levantar nuestra pena de muerte. Así que ya no estamos condenados a morir gracias a que Cristo aplacó la ira de Dios a través de la propiciación, cubrió nuestra culpa y nuestra vergüenza a través de la expiación, nos compró a través de la redención y ahora nuestros pecados han sido redimidos. Es decir, lo tomaron y lo lanzaron fuera, lo quitaron de nosotros. Esa es la razón por la que aquellos que hemos creído y seguido a Cristo decimos con total confianza que somos libres del pecado
y que ya el mundo no nos domina. Gloria a Dios. Si quizás usted ha escuchado a un cristiano que dice, yo soy libre del pecado, y no lo entiende muy bien, ¿cómo así que libre del pecado? Bueno, lo que pasa es que ya el pecado no nos esclaviza, porque Cristo lo tomó de nosotros y lo lanzó fuera de nosotros, lo quebró. Así que esa fue la remisión, la obra de remisión que Cristo hizo en nosotros. Así que tenemos 4 términos muy importantes, interesantísimos, que debemos tomar en cuenta. Déjame ver, vamos a ver. Quiero hacer una repetición porque eso viene para examen, les cuento. Propiciación, aplacar la ira de Dios. Expiación, cubrirnos. Redención, comprarnos y darnos libertad. Y remisión, quitarnos el pecado de nosotros. Así que cuando ustedes vuelvan a escuchar a un pastor, a un predicador diciendo la redención, la remisión, la propiciación, ya ustedes saben lo que significa. Bueno, vamos a ver lo más que el tiempo nos da para avanzar aquí. Números, aspectos generales de números. Números es el 4º libro del Antiguo Testamento. Forma parte de la Torá o del Pentateuco. Ya sabemos lo que es la Torá, ya sabemos lo que es el Pentateuco. Abarca 38 años de historia. Se estima que fue escrito entre los años 1447 a.C. y 1405, siendo Moisés su autor. Una de las principales lecciones que aprendemos de números es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El libro de números se denomina así debido a la instrucción que el Señor le dio a Moisés de contar a todos los varones israelitas de 20 años arriba, todos los que pudieran salir a la guerra. Este censo no incluía a los de la tribu de Leví, no incluía a las mujeres, no incluía a los niños ni a los adolescentes. ¿Y por qué? Porque la idea era saber el tamaño del ejército de Israel. Lo que realmente estaban contando en el censo era el ejército. Estaban conformando un ejército y necesitaban saber cuántos hombres tenemos listos para la batalla. Fue escrito en los alrededores de los campos de Moab, en la frontera oriental de Canaán. Es decir, ellos estaban relativamente cerca de Canaán, la tierra prometida, recordemos. Mientras Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, mientras Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, uno de los temas principales del libro de Números es la evidente incapacidad de los israelitas para glorificar a Dios, para creer en sus promesas y para obedecer sus mandatos. El censo. Dios demuestra su fidelidad. Voy a leer rápido. Esto es un pasaje bíblico que ustedes ya lo leyeron, pero quiero leerlo rapidito para que lo vayamos socializando. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ellos tenían 2 años que habían salido de Egipto. 2 años vagando en el desierto. Y el Señor le dice a Moisés, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres.
Esta parte aquí es interesante porque cuando ustedes escuchen la palabra jefe, no, porque el jefe, y fue con 5 jefes, y fue con 10 jefes, aquí es que surge el tema jefe. Cuando se hable del pueblo de Israel, que lo vamos a ver mucho, ya ustedes saben que viene de, de que Dios mandó a elegir un varón de cada tribu para ser el jefe de la casa de esa tribu. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén se eligió a Elisur, desde la tribu de Simeón se eligió a Selumiel, de la tribu de Judá se eligió a Nazón, y así se fueron eligiendo jefes de cada tribu. Estos serán los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Cuando escuchemos hablar de jefe, de príncipe o capitán, ya sabemos que es ese representante de cada tribu que Dios mandó a elegir, ¿eh? Porque lo vamos a ver mucho eso. Salió con los príncipes, salió con los capitanes, salió con los jefes. Entonces ya sabemos a qué nos referimos. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Fíjense algo aquí. El Señor pudo utilizar miles de criterios para organizar al pueblo. Pudo organizarlo por edades, pudo organizarlo por sexo, pudo organizarlo de muchísimas formas, muchísimas formas. Sin embargo, el Señor decidió organizarlos por familias, por familias. Y eso nos habla, eso nos habla de la importancia de la pertenencia. Dios quería que cada uno de esos israelitas pertenecieran a una familia y se reunieran con esa familia y habitaran con esa familia y se relacionaran dentro de su familia. Y la familia también representa a la iglesia, porque somos una familia en Cristo y somos hijos de un mismo Padre, hermanos de Cristo. Y fíjense cómo Dios siempre busca la manera de darnos a entender la importancia que Él le da a las familias. Bien, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinai. Fueron todos los contados 603,550. Ojo, más de 600,000 hombres, sin contar a los de la tribu de Leví, que debieron ser también muchos. O sea que el ejército, los hombres que iban a pelear superaban los 600,000 hombres. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Es decir, ellos no irán a la guerra, ellos se ocuparán de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y el encaminar al pueblo hacia la relación, hacia una relación conmigo. Y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Oigan esto. Ellos eran los responsables de que cada vez que el pueblo se iba a mover de un punto hacia el otro, los levitas debían desarmar el tabernáculo, cargarlo hacia donde Dios dijera, que podían ser kilómetros y kilómetros y kilómetros, días y días y días de camino.
Y luego que llegaran a donde Dios le diga, aquí es, entonces armar todo otra vez, poner cada cosa en su lugar y ese trabajo le correspondía solamente a los levitas. Y mire lo que dice aquí. Y el extraño que se acerque morirá. Ahí volvemos y hablamos del orden de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué si alguien viene y quiere ayudar y colaborarle a un levita que quizás está cansado, está agotado, eh, resulta que no puede porque Dios lo mata? Es una medida como muy fuerte de Dios, muy... Bueno, lo que pasa es que Dios es un Dios de orden y Dios designó a quienes quería involucrado en ese trabajo. Así que cualquier violación a ese mandato era desobediencia contra Dios y un menosprecio a la palabra del Señor. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera. Me encanta esto aquí. Junto a su bandera por sus ejércitos. La bandera representaba a cada tribu. Cada tribu tenía una bandera diferente que ellos mismos diseñaron, que ellos mismos elaboraron, levantaron su bandera. Qué hermoso cuando podemos levantar nuestra bandera, la bandera de nuestra casa, una bandera que hable de amor, una bandera que hable de unidad, una bandera que hable de paz, de armonía, de comprensión, de tolerancia. Cada familia debe levantar su bandera y habitar alrededor de esa bandera. Los hijos deben criarse sabiendo que hay una bandera que representa a su familia, que representa a su casa. Y esa bandera, ese emblema, ese símbolo debe estar, debe ser Cristo y debe estar alrededor de la obediencia de la palabra del Señor. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Es decir, como el tabernáculo estaba en el medio, en el centro del pueblo, de la tribu, de las tribus, el Señor determinó que alrededor, o sea, las tribus que iban a estar alrededor del tabernáculo debían ser de levitas. Las carpas de los levitas estarían alrededor del tabernáculo. Dice, para que no haya pleito, para que no haya contienda, que nadie quiera venir a ocupar, no, porque yo quiero estar cerca, porque no, 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 ya el Señor decidió quiénes estarían cerca del tabernáculo. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Organizándonos para partir. Si alguien, cuando yo me muera, que espero que Dios me dé la oportunidad de que no sea por ahora, pero si uno de ustedes tiene la oportunidad de acompañar a mi familia cuando yo no esté, traten, hagan el favor de que en mi lápida, o digamos que yo voy a tratar de que en mi lápida se pueda poner algo como esto. E hizo Flérida conforme a todas las cosas que mandó Jehová. Así lo hizo. Esa es una misión de vida muy hermosa, que ojalá que en nuestros corazones esté ese deseo de concluir nuestra vida y que quien nos recuerde diga, esa persona vivió para obedecer a Dios y para hacer todo lo que Él le mandó hacer. Qué hermoso. Organizándonos para partir. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Ay, me encanta esa expresión, junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Es decir, las enseñas, los símbolos que identifican la casa de su padre. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Señores, las familias nuestras pueden no ser perfectas, muy probablemente no lo sean, pero el Señor tiene un propósito con cada familia, con los padres que nos dio, con los hermanos que nos dio, eh, porque yo pienso en esto de que los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera y posiblemente
entre esa misma familia había conflictos, habían contiendas, habían diferencias, había enojos, había ira, había resentimiento, como posiblemente lo hay dentro de nuestras familias. Sin embargo, el Señor le da tanta importancia a, sí, puede ser que no sea la familia perfecta, pero ¿sabes qué? Esa es tu familia. Es ahí donde tú tienes que estar. Cuando venga la dificultad, cuando venga la batalla, yo quiero que cada guerrero esté junto a su familia, junto a su bandera, para defender a sus hijos, para defender su familia, para luchar contra el enemigo, ahí, junto a su bandera, bajo los símbolos, las enseñas, los principios de la familia. Así que ellos tenían que estar alrededor del tabernáculo de reunión, iban a acampar. Mírenlo aquí, qué interesante. Miren, ese es el tabernáculo. Y fíjense cómo ahí están distribuidas cada familia. Los que están más aquí alrededor del tabernáculo, estas carpas por aquí, son levitas. Son levitas, porque el Señor dio la instrucción de que solo los levitas estuvieran alrededor del tabernáculo. Cuando ustedes vean por ahí una foto del tabernáculo y ustedes vean, ustedes de una vez dicen, ah, mira, los levitas están por aquí. Y ustedes van a verse como que, wow, oye. Lo que pasa es que ustedes están estudiando Biblia y ya están conociendo hasta la distribución geográfica del campamento de Israel. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno por sus familias, según la casa de sus padres. Ellos marcharon ahí, listos para cualquier ataque repentino. Pero ¿saben dónde ellos estaban? Al lado de su familia. Ahí, cerquita, ahí. La orden fue que cada soldado pelee por su propia familia. Cada uno debe luchar por su propia familia. Bien, un Dios de orden. Déjame ver si me da el tiempo. ¿Qué hora es? Ah, bueno, sí, yo creo que sí. Un Dios de orden. Luego, voy a leer rapidito. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová. Qué hermoso, ¿eh? Y para el rescate de los 273 de los primogénitos, ¿recuerdan el rescate que hablábamos de la huepa? Se me fue. De la redención, que fuimos redimidos, que eso viene de pagar el precio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Cristo pagó nuestro precio. Entonces, mírenlo aquí donde está. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza. Es decir, ellos tenían que pagar el rescate de sus primogénitos para librarlos de la muerte. Y eso fue lo que Cristo hizo. Conforme al ciclo de cada santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras y darás a Aarón y a sus hijos. Ok, vamos a explicar esta partecita primero. Lo que el Señor dijo fue, los levitas serán míos, ellos son míos. ¿Mm? Entonces, ellos son los primogénitos de los hijos de Israel, ellos son míos. Entonces, yo voy a pagar por ellos. Porque recuerden que la ley decía que había que pagar por cada primogénito. Había que pagar por cada primogénito. Entonces Dios dice, yo voy a pagar por los levitas. Y por el resto, entonces, se va a pagar, pero ya por el resto que no sean de los levitas. El ciclo tiene 20 y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de redimidos y miren
2.375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos. ¿Ustedes saben para qué él dio ese dinero a Aarón y a sus hijos? Para la subsistencia de ellos, para que ellos pudieran, ellos tenían el derecho de tomar ese dinero y utilizarlo para sus propias familias, para sus propios hijos, para llevar alimento a su mesa. Porque los levitas fueron, fueron separados por Dios. Ellos no podían trabajar, ellos no podían sembrar, ellos no podían criar ovejas, ellos no podían criar gallinas ni vacas, porque ellos estaban exclusivamente dedicados al servicio en el tabernáculo. Entonces, siendo justo, Dios dice, bueno, como ellos no pueden producir, así como ustedes producen, ustedes van a traer, lo que ustedes traigan al tabernáculo es para el sustento de los levitas. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Fíjense aquí, él les dice que los levitas, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, la edad a partir de la cual se iba a servir en el tabernáculo era 30 años. 30 años. Recordemos que Cristo inició su ministerio a los 30 años. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión será este. Cuando hayan de mudarse el campamento, ellos van a venir Aarón y sus hijos y van a desarmar la tienda y van a cubrir el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Extenderán encima un paño azul. Ok, yo se lo voy a explicar más prácticamente. Los de Coat eran, ok, vamos a ver. Leví, el hijo de Jacob, tuvo 3 hijos. Tuvo a Coat, déjame ver a quién más, no me acuerdo de los nombres. Aquí dice Coat, Eleazar era sacerdote. Bueno, olvidé los 2 nombres, pero se los debo, lo voy a buscar. El caso es que Coat era uno de los hijos de Leví. Y la casa de Coat, la casa de los coatitas, era la responsable de cargar, mírenlo aquí, ellos están aquí representando a los coatitas. Ellos eran responsables de cargar los utensilios del tabernáculo cuando el pueblo iba marchando. Pero ellos tenían prohibido tan siquiera mirar lo que había dentro de esa cubierta. Los Aarón y sus hijos, Aarón que era el sumo sacerdote y sus hijos que eran los sacerdotes, debían cubrir todos esos utensilios con paños. Y luego que ya todo estuviese cubierto, entonces venían los coatitas para trasladar, para transportarlo. Fíjense el nivel de orden que Dios designó para la transportación de sus utensilios. Eso lo podemos traer al presente en la iglesia. La iglesia representa ese mismo Dios de orden. En la iglesia tenemos la oportunidad de servir y servimos de acuerdo a nuestros dones. A mí me gusta mucho cantar, pero cantar no es mi llamado. Entonces, si yo me subo al púlpito a cantar, yo estaría desagradando a Dios porque ese no es mi llamado, al menos no en este momento. Entonces, pero igual, quizás si hay alguien que quiere servir en las finanzas de la iglesia, pero no tiene las capacidades o el llamado para hacerlo y lo hace, eso por igual está violentando la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios está bajo un orden.
bajo un orden. En la actualidad, el servicio a la iglesia se brinda a través del llamado de Dios, principalmente, y de los talentos que Dios nos ha dado a cada uno, en segundo lugar. Así que eso nos habla de ese Dios de orden. Reservados para Dios. Déjame ver, yo creo que ya estamos cerrando. ¡Ah, ya es la última! Yo espero que ustedes estén ahí porque los siento muy tranquilitos. Reservados para Dios. Esto va para examen. El voto de los nazareos. Voy a explicar lo siguiente. Una cosa es nazareno, que es aquellas personas que venían del pueblo de Nazaret, como Jesús, que era nazareno, porque venía de Nazaret. Y otra cosa es nazareo. El nazareo era aquel hombre o mujer que decidía de manera, perdón, muy personal, apartarse, dedicarse a Jehová. Y eso podía ser por la vida entera, como podía ser por un tiempo. Entonces, de repente, yo digo, Señor, mira, yo me quiero dedicar a tu obra por un año. Entonces, ya yo hacía un voto de nazareo y me dedicaba a Jehová. Y habían ciertas condiciones que esa persona debía cumplir. No podía beber vino, no podía beber sidra, no bebería ningún tipo de alcohol, en resumen, ¿verdad? Tenía que abstenerse del alcohol todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos, hasta el de los yejos, no comerá. Es decir, todo lo que pudiera fermentarse y ser interpretado como ¿verdad? Los efectos del alcohol, tenía que alejarse de eso. Todo el tiempo del voto del nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. No podía cortarse el pelo hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Es decir, ya sabemos que en aquel tiempo aquellas personas apartadas para Dios, santas, no podían tocar muertos, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran. O sea, podía morirse alguien tan cercano como un padre o una madre y no podía acercarse a esa persona, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Un cordero de un año sin tacha en holocausto. Es decir, cuando se acabe ya el tiempo que tú decidiste, que por cierto no era que Dios lo pedía, era un voto personal, un voto individual que algunas personas deseaban hacer y que una vez se cumplía ese tiempo, pues podían ir y ofrecer un holocausto, una ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla separada. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Señores, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que es la primera vez que logramos concluir antes a tiempo. Bien, bueno, no a tiempo, no, antes de la hora, porque todavía no es la hora. Si ha surgido alguna pregunta, tenemos chance, tenemos por lo menos 10 minutos más para cualquier pregunta que surja y que yo pueda, en la misericordia del Señor, responderles.
No hay preguntas. Ok. Bueno, pues esperen su examen, que les va a llegar en unos minutos. Llenar los exámenes es sumamente importante porque no solo, digamos que los ayuda a ver qué tanto pudieron captar de la lección, sino que a mí también me da la oportunidad de ver qué debo ajustar, una metodología de enseñanza, si hay algo que debo reforzar, que debo cambiar, o sea, que por favor eh, completen los exámenes, envíen su calificación. Si no la quieren enviar por el grupo general, mándenmela privado, pero necesito saber que ustedes están dando seguimiento a su estudio. Lean el libro de números. Les avanzo que les voy a enviar en el transcurso de la semana un material muy interesante acerca de eclesiología. Quizás no saben muchos lo que es, bueno, próximamente lo van a saber. Y de ese material habrá un examen. Así que por favor, lo leen, lo analizan con calma, eh, porque me interesa muchísimo que ustedes aprendan vocabularios, terminologías, eh, que, que les podrán abrir, digamos que el entendimiento a muchos temas de teología, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de dar inicio al libro de Números. Hoy conocimos a un Dios de orden, a un Dios que nos muestra su carácter santo y, y organizado, y un Dios que quiere que obedezcamos a su palabra, aún cuando, cuando quizás no sea tan fácil de comprender, pero tú quieres que seamos obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que cuando nuestra carrera en esta tierra termine, pueda quedar de nosotros ese legado de que vivimos para obedecerte a ti, para honrarte y para darte una adoración en verdad, una adoración verdadera. Ayúdanos, Señor, a ser esos soldados que luchemos cerca de nuestras familias, ahí, al lado de nuestras familias, para proteger nuestra casa, para proteger nuestro hogar, para proteger nuestra familia. Y no solamente la familia sanguínea, la familia de sangre que tú nos has dado, también la familia de la fe que tú nos has dado. Danos el valor, danos el coraje, danos la intención, danos la voluntad para luchar, para trabajar, para aportar, para servir a la familia de la fe, Padre. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos brindas. Permítenos, ayúdanos a meditar en ti, que al dormir, que al irnos a acostar ahora podamos reflexionar en la obra de Cristo, esa obra maravillosa que nos ayudó a acercarnos y relacionarnos contigo, Padre, que aplacó tu ira, que nos cubrió, que pagó nuestro precio, que remitió nuestros pecados lanzándolo lejos de nosotros, que nos permite vivir sin vergüenzas, sin culpas, y podemos disfrutar del gozo y la paz que nos brinda tu salvación. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces por nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver qué me dicen. Amén, dice Lina. Bueno, no, pues no fue hoy. A ver. Amén, sí, ya lo vi. Bueno, señores, espero que nos hayamos ido con mucha información y que la curiosidad se nos haya despertado para que sigamos investigando más acerca del Señor, de sus verdades y de todo este vocabulario salvífico sumamente interesante. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Esperen su examen. Bye bye. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional, con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y
La ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.